Gracias. Yo quisiera empezar diciendo justamente gracias, por un lado al Instituto Juan Pablo Terra y a Pablo por esta invitación que me permite volver a Uruguay, pero sobre todo poder compartir en Uruguay un poco los temas y la experiencia que hago en Francia. Para mí es siempre un interés grande de poder ver cómo lo que yo hago allá puede confrontarse y servir a lo que pasa aquí, y para mí esta es una lindísima oportunidad, o sea que gracias por esa invitación. Yo quisiera también decirle gracias y decir que me alegra muchísimo de compartir esta mesa con Walter. Walter no se acuerda, pero cuando yo era estudiante en la Facultad de Ciencias Económicas, justamente tuve la oportunidad de poder seguir algún seminario con Walter, y para mí Walter es de esas personas que me ayudaron a ver la economía de una forma diferente, la economía, yo diría, como proyecto de sociedad y no como sistema técnico de producción. O sea que para mí es un honor de poder compartir esta mesa también con Walter Cancela. Quisiera decir, quizás también como aclaración previa, como Walter, yo escribí todo por una razón diferente, que como no estoy acostumbrada a hablar en español en público, temía que me falten las palabras al explicar. O sea que voy a hacer entre lo que tengo escrito y un poco la presentación oral, pero perdonen, tengan paciencia si en algún momento me trabo y me faltan las palabras. Pero además, como escuché la mañana, también quiero poder hacer alguna relación con lo que escuché hoy de mañana y con lo que un poco había preparado. Yo quisiera, yo soy muy obediente, y Pablo lo que me pidió fue que pudiera compartir utopías o lugares donde claves, pistas, donde yo veía hoy en mi trabajo en Francia que había algo que invitaba justamente a pensar o a imaginar otro mundo posible. O sea que es a esa pregunta que voy a responder. Lo que traté de hacer es, en función de lo que es mi trabajo hoy en Francia, que les voy a decir un poco para decir desde dónde hablo, identificar lo que para mí hoy son algunas pistas claves que nos permiten pensar el mundo de una forma distinta. Pero evidentemente el marco general de bien común y de utopía que se presentó hoy de mañana y que Walter acá señaló, precisó bien, me parece que da justamente un buen marco para presentar esas pistas de utopía posible. Lo que quería decir es que para mí es también lindo que el seminario se haya hecho en torno a ese tema de la utopía, nuestras utopías, que sea ese el tema de invitación, y que cuando yo me pregunté cuáles son hoy los lugares portadores de utopía, pensé la utopía en el sentido, retomo dos frases o dos enfoques que fueron dichos hoy de mañana. Por un lado, Horacio preguntaba, ¿es un modelo o un camino? Para mí es claramente un camino, y yo creo que el riesgo es justamente de ir muy rápido a la búsqueda de un modelo alternativo. Y entonces es en ese sentido que yo busqué utopías en términos de camino. Y después esa idea que fue presentada por Caetano, pero también por Pablo Guerra y por Walter recién, de la utopía como, Caetano decía hoy, como un no lugar, es decir, no un lugar donde uno quiere llegar y quedarse.
no un lugar donde uno quiere llegar y quedarse, sino como algo que impulsa siempre a ir más lejos. Entonces, un poco esa idea también de camino. O sea que algo que me gustó mucho en lo que dijo hoy Caetano, él insistió mucho en hacer confianza a la incertidumbre. La idea de la utopía es que no conocemos el resultado. Nos hacemos imágenes de a dónde podemos llegar, pero no lo conocemos. Y eso es quizás la cosa más frustrante que puede haber cuando uno quiere cambiar y transformar la sociedad, de no saber hacia dónde va y qué es lo que se puede lograr. Pero yo creo que para justamente hacer lugar a la utopía hay que tener esa actitud de aceptar la incertidumbre, el no saber a qué se va a llegar. O sea que es un poco en esa idea de utopía que yo voy a tratar de presentar algunas pistas o claves de lo que para mí hoy son un poco cosas que invitan a pensar otro mundo posible. Tres puntos para presentar un poco mi reflexión. Primero decirles un poco de manera más precisa desde dónde hablo. En segundo lugar, algunas novedades, así fue como yo nombré utopía, novedades o promesas de novedad a nivel más bien microeconómico, que van a estar más bien relacionadas con la economía social y solidaria. Y en tercer lugar, algunas novedades es quizá mucho decir, pero promesas, sí, de algo nuevo, que ahí las deduzco de otra cosa, que no es tanto la economía solidaria, pero que es un enfoque más macro y que es relacionado con la cuestión ecológica y en particular con un texto que para mí hoy es portador de utopía, que es la encíclica del Papa Laudato Si, que es una encíclica justamente que ha retomado la cuestión ecológica y que para mí tiene justamente una utopía en esa encíclica, y yo voy a señalar algunos puntos que me parecen interesantes a partir de ese documento. ¿Desde dónde hablo? Entonces, primer punto, tres cosas para decir, situar un poco mi reflexión y mi mirada. En primer lugar, como ya dijeron, desde una mirada, yo diría, mestiza entre el sur y el norte, porque soy uruguaya y porque hace muchos años que estoy en Francia, y eso me ha dado una mirada mezclada de la realidad. Y con dos maneras de mirar, en realidad me parecía interesante escuchar esta mañana porque de alguna forma confirmaba un poco cómo hay maneras de pensar que son muy diferentes según las culturas, pero de manera un poco simplificadora voy a decir entre el norte y el sur. En el norte hay una manera de pensar que a veces, y sobre todo en Francia, se dice cartesiana, que va a separar, analizar, clasificar cada problema bien separado, en profundidad, pero bien separado, con un riesgo mayor que es de fragmentar completamente la realidad. Y en el sur me parece hay una capacidad más de mirada totalizante, de mirada globalizante, y que entonces con mucha más capacidad de cruzar dimensiones que son diferentes, pero con un riesgo también, que es el riesgo de buscar enseguida como ideas globales que se puedan imponer de manera general a toda la realidad. Voilà. Y entonces, eso para decir que para mí hay todo a ganar de poder trabajar juntos con formas de pensar diferentes. Habló mucho de diversidad hoy de mañana. Para mí la diversidad también es diversidad en maneras de pensar y de analizar. Ese es el primer punto. Los otros dos son un poco decir más concretamente cuál es mi lugar de trabajo hoy. Por un lado es la economía social y solidaria en la Universidad Católica, entonces un
lugar de observación más que de actor de la economía solidaria, pero con algo que me parece muy interesante, que es la economía solidaria. Supongo aquí también son prácticas que nacieron y que nacen un poco de forma marginal, informal, y para mí es un elemento muy interesante que en la universidad hayamos podido crear una maestría de economía social y solidaria. Es una forma de reconocer que esas prácticas portan una manera diferente de concebir la economía, lo que es la economía. O sea que eso es un poco lo que uno de los lugares y un poco lo que va a ser el punto siguiente. Y si hablo de la cuestión ecológica y de la encíclica del Papa, es porque eso está relacionado con otra de mis misiones en Francia, que es en la Conferencia Episcopal Francesa. Yo trabajé durante varios años en el Servicio Justicia y Paz, y desde este año tengo una misión particular que es justamente acompañar la recepción de la encíclica Laudato Si. Y eso me ha llevado justamente a poder trabajar y analizar en profundidad esa encíclica que, como decía, para mí es realmente portadora de algo muy nuevo. Voilà, entonces lo que sitúa un poco mi mirada. Entonces, los dos puntos que decía, algunas novedades a nivel más microeconómico a partir de la economía solidaria y algunos elementos más a nivel macro en relación a la cuestión ecológica. Voy a señalar tres novedades que para mí yo he visto aparecer de esas prácticas de economía solidaria. Tres novedades que las voy a presentar a su vez cada una a tres niveles diferentes. A un nivel práctico, es cierto que en general cuando se habla de economía social y solidaria son prácticas diferentes de las de la economía clásica, entonces hay una dimensión práctica de la manera de hacer economía, pero para mí hay dos otras dimensiones y para mí son esas las fundamentales. Una novedad a nivel teórico. No voy a desarrollar el aspecto teórico, pero es para decir a qué punto hoy esas prácticas alternativas llevan a pensar de una manera diferente lo que es la lógica económica, lo que es la economía, lo que es la teoría económica. O sea, señalarlo. Y la tercera dimensión que me parece muy importante en la economía social y solidaria es la dimensión política. Porque yo creo que a veces, y hoy de mañana de alguna forma yo lo escuché, un poco una oposición entre economía y política. Y para mí si hay algo que aporta la economía social y solidaria es justamente el hecho de mostrar que lo social y lo político no son dimensiones externas a la economía, pero que forman parte de la esencia de la economía. Y esa es para mí la gran fuerza de la economía social y solidaria, que muestra a qué punto economía, política y social van juntos. O sea, mostrar un poco esa dimensión política de la economía a través de las prácticas de la economía social y solidaria. Entonces, las tres novedades, o las tres utopías es quizá mucho decir, son las siguientes. La primera es, yo la nombré así, es un poco el mostrar algo nuevo, una mirada nueva sobre la lógica de mercado, sobre lo que es el mercado. Y ahí me parece importante, y lo pongo en relación a lo que Walter decía al final, de que el mercado tiene una función que es sumamente útil para pensar la manera de hacer sociedad. Y el tema es que el mercado se ha limitado a una sola forma de pensarlo, y justamente la economía social y solidaria muestra otra forma de pensar el mercado.
y otra forma de pensar justamente la lógica de mercado. Para decirlo de manera muy breve, yo creo que en la lógica de mercado que aprendimos en la teoría neoclásica es consumidor, productor, y cada uno como actor completamente autosuficiente y con intereses totalmente opuestos. Y entonces el mercado es el lugar donde justamente el consumidor va siempre a tratar de comprar lo más barato, el productor de venderlo más caro, y el mercado es el que logra el precio de equilibrio, decimos los economistas. Pero esa idea de que consumidor y productor tienen intereses independientes y opuestos. Y yo creo que eso es una de las cosas que desconstruye la economía social y solidaria, porque muestra que entre consumidor y productor, o entre ahorrista y inversor, o entre empleador y empleado, o sea, entre los dos actores, en la economía siempre hay dos actores, no hay intereses únicamente opuestos, pero que hay siempre una parte de interés común. Y lo que la economía social y solidaria va a hacer es justamente tomar en cuenta esa parte de interés común. Un ejemplo, y hay miles de ejemplos, pero hoy un ejemplo que quizás es de los más conocidos, para no entrar en el detalle, el del comercio justo. Comercio justo es la relación entre pequeños productores de países del sur y consumidores de países del norte, y permitir a esos pequeños consumidores que no entran al mercado internacional de poder entrar. Entonces, una relación directa y la posibilidad de fijar el precio no solo en función de la oferta y la demanda, pero en función de las necesidades también del productor. Cuando el consumidor decide de comprar un producto equitable, un producto de comercio justo, justamente el consumo no se reduce únicamente a una manera de satisfacer sus necesidades. El consumo no es la manera de satisfacer sus necesidades con el precio más bajo. El consumidor que decide comprar un producto de comercio justo lo hace también porque sabe que comprando ese bien va a tener un impacto positivo sobre una persona, va a decidir a quién va a querer beneficiar como productor y va a integrar de alguna forma el interés del productor en su decisión de consumo. Y para mí lo que es muy interesante en esa forma de pensar consumidor y productor, y entonces lógica de mercado, es que los actores no aparecen como actores con intereses opuestos donde cada uno quiere maximizar su interés, pero aparecen como actores donde en su interés van a integrar el interés del otro. Y lo que para mí es fantástico es que ahí el consumo no es simplemente una manera de satisfacer los intereses individuales, pero el consumo se vuelve una manera de construir una sociedad más justa, porque según el tipo de consumo que yo hago, voy a tener un impacto diferente sobre algún otro y en particular ahí sobre el productor. O sea que el consumo no es en sí una cosa negativa, el consumo puede ser un útil de transformación social. Bueno, eso en términos de práctica, un punto a nivel, yo decía a nivel teórico y a nivel político. A nivel teórico, yo creo que hoy hay teorías que justamente permiten de salir de ese esquema de la teoría neoclásica con actores que aparecen con intereses completamente opuestos y predeterminados. Es, por ejemplo, la economía de las convenciones, la teoría de la regulación, que tienen justamente toda una teorización diferente sobre la racionalidad económica. Hoy alguien hablaba de justamente pensar de una manera diferente la racionalidad del actor económico, y también toda una teorización diferente sobre la manera en que se toman decisiones a nivel colectivo, en la manera en que se pasa de la decisión individual a la decisión colectiva. No entro en detalle, pero es para decir que hoy hay teorías que justamente tratan de tomar en cuenta esa idea que los actores pueden tener, incluso en un mercado capitalista normal, una parte de interés común. Y a nivel político,
un elemento que me parecía interesante en relación a la economía social y solidaria es cómo esa, es decir, la idea de esta lógica de mercado diferente es la idea de pasar, de pensar los actores como independientes a interdependientes, la idea de pensar la interdependencia. Y a nivel político se puede pensar también la interdependencia entre instituciones, no solo entre actores individuales, entre instituciones. Y hoy, por ejemplo, en Francia, uno de los lugares de mayor innovación son las formas nuevas de, no sé si se dice partenariado, se dice partenariado, entre empresas capitalistas y asociaciones. Por un ejemplo, entre miles de otros, Renault, gran industria automotora, hizo un acuerdo con Emmaüs, que es una asociación que acompaña a las personas sin domicilio, para crear garajes solidarios, o sea, garajes en los cuales justamente acceder a un auto o hacer reparar un auto es accesible a personas también de bajos recursos. Es solo un ejemplo, pero es para decir que ahí no es un modelo de economía solidaria que reemplaza la economía, la empresa capitalista, pero que es relaciones nuevas entre esos actores que se consideran en general con intereses completamente opuestos y que encuentran un espacio para desarrollar un interés común. Y eso para mí, eso es portador de utopía. Segundo punto, voy a tener que ir más rápido, segunda novedad es la idea de, el problema de no leer es que lleva más tiempo. Bueno, segunda novedad en relación a la economía solidaria es para mí una nueva manera de pensar la teoría del valor, lo que tiene valor. En economía hablamos mucho de valor, pero el valor, y hoy de mañana también se criticó mucho la idea de reducir el valor únicamente a la moneda y reducir el valor justamente entonces al precio determinado por la oferta y la demanda, y lo que la economía solidaria justamente va a poner en evidencia es que hay otras formas de riqueza y otras formas de valor, y en particular lo que tiene valor es la relación. O sea que una riqueza económica para la economía social y solidaria es el tipo de relación que se genera a través de la actividad económica. Y eso hay que evaluarlo, hay que medirlo, hay que identificarlo ya y hay que medirlo. Lo cual es enorme y es muy difícil. Un tema que hoy es objeto de mucha investigación es la noción de utilidad social. La utilidad en general, cuando hablamos en economía de utilidad, pensamos a la utilidad individual y monetaria. Y la idea ahí es de pensar la utilidad social y de poder medirla en relación a toda actividad económica. No voy eventualmente volvemos después sobre algún ejemplo más preciso, pero lo que quería decir ahí también es que todas esas prácticas que hoy van a privilegiar justamente el hecho que la economía genera valor, sí crea relaciones que son relaciones de cooperación, de fraternidad, o sea, y no solo de competencia, es hoy también objeto de estudio a nivel teórico. Hay hoy autores que trabajan justamente sobre una concepción nueva de la teoría del valor y por ejemplo, un autor como André Orléans, que justamente va a criticar lo que es un poco
bases inatacables de la teoría económica, que es la teoría del valor trabajo y del valor utilidad, y decir que esas dos teorías están basadas en la idea que lo que tiene valor es el objeto, entonces un enfoque sustancial del valor, y decir que el valor en la actividad económica no viene en el objeto, pero en la relación que se genera cuando circula ese objeto. Un cambio total de concepción. Y eso es hoy, son economistas que analizan eso a nivel justamente de teoría económica y no de prácticas al margen de la economía clásica. Y a nivel político, un ejemplo que me parece importante es en Francia, en 2014, se votó la primera ley de la economía social y solidaria. Una ley que fue muy discutida, que trata de definir un poco el perímetro de los que forman parte o no de ese sector que se llama economía social y solidaria. Y uno de los elementos determinantes es el hecho que esas estructuras tienen que poder mostrar que generan utilidad social. Toda la cuestión ahora es saber cómo se identifica y cómo se mide la utilidad social. Pero lo que identifica la economía social y solidaria es justamente el hecho de poder generar utilidad social. Bueno, me quedan 3 minutos. La tercera novedad pero la digo rápidamente porque fue evocada ya por otros, es para mí a nivel de la propiedad. Y lo que me parece muy interesante en las prácticas de la economía social y solidaria es que muestra, son experiencias nuevas de colectivo, pero Ana hablaba hoy de mañana sobre justamente cómo sin pasar a un régimen completamente colectivista, se puede hoy pensar en una forma de circulación y de utilización de bienes basado justamente en la propiedad común o en el compartir y en diferentes formas de compartir. Y yo creo que ahí hay algo que es muy interesante a nivel teórico, que es justamente el hecho de pensar lo individual y lo colectivo no como cosas opuestas, pero como cosas que van juntos. Yo creo que tenemos en la mente esa idea que el interés individual siempre es lo opuesto del interés colectivo. Y esas prácticas justamente de puesta en común, de mutualización, muestran que justamente lo colectivo puede ser una manera, al contrario de poder desarrollar la capacidad y la competencia individual. Solo para decir, esas son un poco 3 novedades a nivel de la economía solidaria. Nombro solo las que había pensado más a nivel de la cuestión ecológica y en relación con Laudato Si'. Lo que a mí me parece interesante es a través de 3 nociones que aparecen en la encíclica y que me parece que también dicen algo nuevo sobre la manera de pensar la economía, pero la manera de pensar la sociedad y el buen vivir. La primera noción, que es clave en la encíclica, es la noción de ecología integral. Esa noción de ecología integral, que es un poco una forma de retomar la noción que Walter había citado de desarrollo integral, es decir, desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres. La idea de ecología integral es la idea que ese desarrollo no pensado únicamente en términos de crecimiento, pero justamente, como lo decía Walter, en términos de capacidades humanas que se pueden desplegar y desarrollar, esa noción de desarrollo no se puede limitar únicamente a los seres humanos. Y que cuando se habla, eso concierne todos los seres vivientes. Y todos los seres vivientes son también el mundo vegetal, el mundo animal. Pero para mí ahí hay algo que es radicalmente nuevo, que es que el medio ambiente no aparece únicamente como una externalidad
que hay que respetar, como algo que hay que tener en cuenta para no sobreexplotar y destrozar, pero que la vida humana es completamente dependiente de la vida de todos los otros seres vivientes. Y para mí, esa noción de ecología integral supone pensar de una manera radicalmente nueva la antropología, o sea, ¿qué es el ser humano? Y yo creo que ahí hay algo nuevo en términos justamente antropológicos en relación con esa idea de ecología humana. De ecología integral, justamente no ecología humana. Segunda noción, que es una noción a la que en la encíclica aparece como una noción que se debe redefinir. El Papa habla de progreso, no habla de desarrollo, pero de progreso, y dice el progreso un poco con las mismas críticas que han hacía del desarrollo. El progreso no se puede limitar al crecimiento económico, no se puede limitar a pensar únicamente en términos de bienestar u a medir en términos de Producto Interno Bruto. El progreso se tiene que tomar en cuenta algo que justamente yo señalaba con la economía social y solidaria, que es la dimensión relacional, las relaciones. Es eso un indicador de progreso. El progreso es un mundo en el cual justamente haya vayamos hacia una fraternidad universal. Es un poco la imagen utópica que aparece en la encíclica, pero ahí me parece que hay algo que es muy fuerte a partir de la cuestión ecológica, cómo se piensa otra manera de lo que es el progreso individual y colectivo. Y la tercera noción, pero Walter la analizó bien, es la noción de bien común, que es una noción clave en el pensamiento social de la Iglesia, pero lo que me parece muy interesante en la encíclica es que también hay algo nuevo en términos de lo que es el bien común y que va a poner el acento no tanto en los bienes. Cuando en ecología se habla de bien común, se piensa el aire, la tierra, el agua, son bienes que tienen que ser accesibles para todas las personas. Pero en la encíclica lo que va a aparecer como el principal desafío no es simplemente que esos bienes puedan ser accesibles a todos, pero es en cómo se construye el común. Y el común va a estar asociado a la idea de comunión. Y el gran desafío es, según la encíclica, justamente cómo creamos esa experiencia de común. Cómo hoy somos capaces de crear nuevos espacios, nuevas experiencias, nuevas lógicas de lo que es común. Entonces, no es tanto los bienes, pero Walter lo decía, no es tanto los bienes en sí que son comunes, es justamente la capacidad de crear comunión entre nosotros. Y entonces pienso que esas tres nociones dicen algo nuevo a partir de la cuestión ecológica y que resuenan fuertemente un poco con las novedades que yo había un poco subrayado a partir de la economía solidaria. Hola, perdón porque